situaciones, hay cosas que uno sabe que Dios la hizo, que Dios la está haciendo, pero de alguna forma nos invade cierto sentido de confusión. ¿Alguien alguna vez se ha sentido confundido por lo que Dios permite o por lo que Dios decide en su vida? Y claro, somos muy espirituales y decimos: Señor, acepto tu voluntad, aleluya. Sabemos que tu voluntad es agradable, perfecta, que tú estás en control. Pero si usted es como yo, por dentro estamos diciendo: pero ¿por qué tiene que ser así, Señor? ¿A alguien le ha pasado? Amén. Porque honestamente, mis amados hermanos, tenemos que entender, y este es mi tema del día de hoy, hay cosas que muchas veces no le encontramos sentido. Y yo quiero compartirte este tema hoy, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cuántos saben que hay cosas que Dios hace que para nosotros no tiene ningún sentido? Y cuando esto sucede, mis amados hermanos, esto de alguna forma invade y de alguna forma ahoga la mucha o la poca fe que podemos tener en Dios. Y yo no estoy diciendo que dudemos de Dios, pero la forma a veces en la que Dios actúa tiende a confundirnos muchas veces. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hace tiempo hubo un libro del doctor James Dobson que se llamaba así mismo, y de ahí el tema: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Acompáñeme al libro de Deuteronomio capítulo 34, Deuteronomio capítulo 34, donde estaremos leyendo algunos versos. Deuteronomio capítulo 34 es, diríamos, el último capítulo del libro de Deuteronomio. Es decir, que es el último capítulo del último libro de los 5 escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 libros que se atribuyen. Ahora, el pasaje que vamos a leer se entiende que lo escribió otra persona diferente a Moisés, porque trata acerca de la muerte de Moisés. Algunos consideran que Josué, o uno de los maestros, incluyó esto para de alguna forma no dejar, diríamos, inconcluso lo que es la obra de Moisés. Es imposible que Moisés estuviera contando su propia muerte, amén, y que él mismo la escribiera. No, alguien lo hizo. Mire lo que dice, y mire cómo se cuenta la muerte de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y oiga esto: le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y subraye esto, por favor: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Verso 5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y oiga este dato: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió
su vigor. Hasta aquí nuestra lectura, mis amados hermanos. Este pasaje que hemos leído de alguna forma nos crea cierta tensión porque nos narra la forma en cómo murió Moisés. Yo personalmente creo que si me hubiesen dado la oportunidad de opinar, yo hubiese preferido una muerte más elegante para Moisés. Yo creo que él lo merecía. Después de todo lo que Moisés hizo y cómo Moisés, aún el mismo texto nos dice que era un siervo de Dios, Moisés, si usted conoce su historia, sabe que lo que él hizo fue completamente en respuesta al llamado de Dios. Moisés pasó 40 años trabajando en las cosas de Dios, dirigiendo el pueblo, siendo el libertador, y Dios de alguna forma lo respaldó de una manera poderosa, una manera especial. Dios usó a este hombre con dones, con prodigios. La Biblia menciona a Moisés como uno de los grandes siervos de Dios. Obedeció a Dios aún en circunstancias extremas. Las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el soportar durante 40 años las vueltas en el desierto. Mis amados hermanos, yo le pregunto, ¿no merecía Moisés una muerte más justa? ¿No merecía Moisés una muerte más elegante por lo menos? Aquí vemos a Dios, que Dios le dice a Moisés, sube acá. Y por favor, entienda esto. Sabemos que Moisés no se perdió, sabemos que él se salvó. De hecho, en la transfiguración, él apareció hablando con el mismo Cristo, Moisés y Elías. Pero en lo humano, mis amados hermanos, Moisés no obtuvo aquello por lo que había trabajado arduamente por 40 años. Yo no sé si usted notó, mis amados hermanos, pero ese verso 4 me llama la atención porque dice que Dios le dice a Moisés, Moisés sube acá y desde una cumbre de un monte le muestra todo lo que era la tierra de Canaán hasta ese momento. Pero el verso 4, por favor, multimedia, si me puedes colocar ese verso 4. Hay algo interesante ahí porque Dios dice, le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Escucha esta expresión, te he permitido verla con tus ojos. Si me ayudan por favor con los niños. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Y este texto a mí me da como cierta tensión porque yo digo, pero Señor, pero por lo menos si no se la vas a dar, ¿para qué se la muestras? No era mejor que Moisés muriera y ya, sin conocer Canaán. No. Si Moisés hubiese sido dominicano, mis amados hermanos, ahí hubieran 3 capítulos más. Porque sí, y piense por un momento. Yo me imagino a Moisés cuando Dios le dijo, Moisés sube acá, sube a este monte. Mira, esta es la tierra. Yo me imagino a Moisés emocionado. Señor, esta es la tierra. Sí, mira, desde Dan hasta Zoar, toda la tierra. Mira, y Moisés, ¿qué? ¿Le digo al pueblo que no vamos? ¿Le digo al pueblo que recoja? Llamo a Josué. Y Dios de repente le dice, Moisés, ¿sabe qué? Tú no vas. Hermano, Moisés era un hombre pasivo y espiritual. Porque sí soy yo, hermano. De verdad que sí. Honestamente, sinceramente, sí soy yo. Le digo, ¿que yo no qué? Déjame ver si te entiendo, Señor. O sea que yo he trabajado 40 años en un ministerio que yo no sé si tú recuerdas, pero yo estaba muy tranquilo cuidando las ovejas de mi suegro.
y usted me llamó. Y después hasta 4 excusas le di a usted. Y aún así usted insistió de que iba a ir conmigo. Y ciertamente fue conmigo. O sea, usted me hace sacar al pueblo, andar con ese pueblo. Y tú mismo lo querías consumir y yo intercedí. Y duramos 40 años dando vueltas. Y ahora tú me dices que yo no voy a entrar. O lo que es más, Señor, o sea que tú no me la vas a dar, pero me la muestras. Aleluya. Mira el verso 5, por favor. Ese verso 5 a mí me hace rascarme la cabeza porque dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, no en Canaán, murió en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Cuántos saben que lo que Dios dice, eso sucede? Ahora, ¿alguien aquí ha tenido problemas con los dichos de Jehová? ¿O usted ha sido tan espiritual que usted le dice: Señor, si tú lo dijiste, he aquí tu siervo, solo obedezco? Yo tengo que confesar que yo no siempre he sido así. Hay cosas que yo he dicho: Señor, yo sé que esta es tu voluntad. Yo sé que esto es lo que tú quieres. Estoy obedeciendo, Señor. Lo estoy haciendo a tu manera. Pero si me preguntaras mi opinión, te dijera que no entiendo. Porque hay cosas que, aunque son parte y conforme al dicho de Jehová, nuestra naturaleza humana se opondrá porque no le encontramos sentido, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y murió, ponme el verso por favor, Saya. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. Hermano, Moisés no murió en Canaán, murió en Moab. Después de haber trabajado, después de haber luchado, después de haberse esforzado, después de haber hecho la voluntad de Dios. Aleluya. Yo no tengo la respuesta a todo, pero ¿sabes qué? Yo sí creo que esta historia nos muestra que el propósito de Dios siempre es mayor al de nosotros, hermano. Yo creo que Moisés, mis amados hermanos, entendió que aunque en lo humano lo que estaba sucediendo no tenía sentido, Dios le estaba mostrando que él tenía un propósito mayor, aún para el mismo Moisés y todo el pueblo de Israel. Dios puede estarnos preparando durante 20 años para usarnos durante media hora. El problema nosotros como humanos es que queremos que Dios nos prepare en media hora y nos use 20 años. Pero Dios dice: no. Yo te voy a preparar 20 años y te voy a usar media hora. Dios le muestra la tierra a Moisés, pero le recuerda que no podrá entrar. Hermano, a veces Dios nos muestra algo sin permitirnos alcanzarlo, y eso, mis amados hermanos, nos causa confusión. Quizás un proyecto, un matrimonio. Con cuántas cosas nos ilusionamos, y cuando parece que ya lo alcanzaste, cuando parece que ya lo tienes en tus manos, se esfuma. Y usted trata de, usted sabe, de ponerlo. No fue la voluntad de Dios. O sea, gloria, yo feliz con la voluntad de Dios. El Señor sabe, pero por dentro, hermano, estamos diciendo: Señor, pero...
Con el caso de mi sobrina Jessie, con el respeto que me merece mi hermana, quizás mi hermana, no dudo que le cuestione a Dios de esta manera. Pero yo llamo a Jessie, cuando Jessie hace este tipo de crisis, yo le llamo una actualización del milagro. Pero es una actualización del milagro que nos sale cara a nosotros. Porque desde que Jessie atraviesa por esta situación y sabemos que Dios lo va a hacer y lo creemos y lo confiamos, pero estamos tensos. Y nos gustaría decir, Señor, tú mismo la resucitaste. ¿Por qué tú no aprovechas una de esas transfusiones para hacerlo completo? No. Dios dice, hay que actualizar el milagro. Déjame darle otra semana. A veces Dios permite cosas en nuestra vida, hermano, que por más que le busquemos sentido, y créame que hay personas que a veces como no encuentran a Dios, nos agarran a nosotros los pastores. Pastor, yo quiero que usted me explique por qué. Mi hija, pero ¿y qué yo te puedo decir? Pero usted es pastor. Sí, mi hija, pero ni yo mismo sé qué es lo que está pasando. ¿Alguien ha estado en esa posición? ¿Alguien ha estado en una encrucijada en su vida donde parecería que ya estoy logrando lo que soñé, lo que trabajé, y ayunamos y oramos y declaramos, aleluya, y de repente sube al monte, aquí te queda? O sea que no me va a dejar bajar ni siquiera despedirme de mi familia, de mis hijos, abrazar a mi esposa y explicarle que hubo cambio de planes. Usted y yo lo leemos ahora de que fue porque él le dio a la peña cuando debió hablarle. Todo eso lo conocemos nosotros, pero recuerde usted que para Moisés lo que Dios estaba permitiendo probablemente no tenía sentido. Quizás Moisés no lo entendió completamente, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Usted lo sabe ese, ¿verdad? Porque mis caminos no son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis amados hermanos, de este lado de la eternidad vamos a experimentar situaciones que no le vamos a encontrar sentido, no le vamos a encontrar lógica, pero sabemos que Dios está llevando a cabo un plan mucho mejor que el que nosotros tenemos para nuestra propia vida. Una de las cosas que nos enseña esta historia es que no siempre veremos los frutos de nuestra obra. Moisés no pudo ver al pueblo libre en Canaán. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero su legado fue el fundamento para la entrada del pueblo. Hermano, quizás tú y yo estamos representando a nuestra próxima generación. Aleluya. Y quizás no veamos el fruto de nuestra obra, pero debemos entender que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. A veces Dios nos pide que sembremos sin ver la cosecha. Y esto parece contradictorio en este tiempo donde siembra y cosecha. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, la Biblia nos muestra cantidad de personas que sembraron en buena tierra y no cosecharon los frutos de su obra. Aleluya. Lo único que nos toca como creyentes es confiar en el plan de Dios, aun cuando lo que está pasando a nuestro alrededor no tiene sentido para nosotros. Todos nosotros batallamos con esos por qué de la vida. Señor, ¿por qué a mí?
¿Por qué en esta temporada? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué de esta forma? Y esos por qué muchas veces amargan nuestra existencia, amargan nuestra fe en Dios, porque creemos en Dios, pero queremos saber el por qué Él lo permitió. Pero la soberanía de Dios nos enseña que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, sin necesidad de explicarnos a nosotros lo que Él está haciendo. Él es Dios y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Debemos confiar, aún no entendamos por qué el Señor está permitiendo lo que está permitiendo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Esta historia nos muestra que la soberanía de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Dios es soberano, hermano. Y a nosotros no nos cabe en nuestra mente finita por qué Dios hace ciertas cosas de la manera en que lo hace. Mire ese verso 7. Mire ese verso 7, lo que dice. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Sabe lo que nos está diciendo este texto? Que Moisés murió en plenitud de fuerzas. Y esto lo que nos muestra es que su muerte no fue una muerte natural, sino una muerte determinada por Dios. A veces, mis amados hermanos, lo que Dios hace parece no tener lógica humana, pero debemos confiar en su soberanía. La vida cristiana no siempre sigue la lógica del mundo. Hay muchísimas historias de buenos creyentes que enfrentaron circunstancias incomprensibles, pero que encontraron paz en la soberanía divina. La muerte de Moisés fue un acto soberano de Dios. No tuvo que ver enfermedad, no tuvo que ver falta de visión, no tuvo que ver nada. Lo único que hizo que Moisés muriera fue el determinar de Dios. Aleluya. El texto dice: sus ojos nunca se oscurecieron, nunca perdió su vigor. Dejando en claro que su muerte no fue producto de la vejez, de la enfermedad. Fue una decisión de Dios. Y Moisés debía estar en paz con eso, aunque no lo entendía. Y esta idea, mis amados hermanos, parece ser desconcertante para muchos de nosotros. ¿Cómo es posible que un líder como Moisés, un siervo fiel, un hombre trabajador, cómo es posible que este hombre muriera de esta manera? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios hace morir proyectos y cosas que para nosotros tenían vida y todavía tenían potencial? En sus mejores años, Dios le dice a Moisés: terminaste. ¿Cómo que terminé? Pero ahora que hay vigor, no, terminaste. Oh, hermano, la soberanía de Dios muchas veces desafía nuestra lógica humana. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Moisés fue llamado, mis amados hermanos, a detenerse en el umbral de la promesa. Cuando parecía que ya al final lo lograba, Dios dictó que su parte en la historia había llegado a su fin. Y esto, mis amados hermanos, nos muestra que Dios es soberano. Escuche esta expresión: Dios es soberano aún en los momentos que no entendemos. Romanos 8:28 dice que y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, no algunas cosas,
No una sí y otra no. No, diga conmigo, todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos están en ese grupo? ¿Cuántos son de ese equipo? ¿Cuántos pueden decir yo soy de los que aman a Dios? A esos que aman a Dios, la Biblia les asegura que todas las cosas les ayudan a bien, obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, aleluya. En nuestra vida diaria, mis amados hermanos, es común enfrentar situaciones en las que no entendemos el por qué Dios lo hace. Quizás una enfermedad inesperada, quizás la pérdida de un ser querido, o quizás un fracaso en el trabajo, un fracaso en el ministerio, una crisis económica. Lo cierto es que todos nosotros cargamos con esos por qué, que quisiéramos tener respuestas para ello, pero al igual que Moisés no tenemos respuesta. Pero mis amados hermanos, y atención a esto por favor, en la soberanía de Dios no se trata solo de entender, sino de confiar. La soberanía de Dios no te llama a entenderla, te llama a confiar. ¿En qué? En que tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Yo no entiendo y no tienes que darme respuesta, pero yo sí confío que estoy en buenas manos y que tu propósito siempre va a ser mejor que mi propósito, porque tus caminos son más altos que mis caminos, tus pensamientos más que mis pensamientos. Por eso estoy en paz con tu soberanía. Cuando tenemos confianza en la soberanía de Dios, mis amados hermanos, esto nos libera del control. ¿Sabe? Una de las cosas que más nos estresan en la vida es querer tener el control de todo. Y cuando Dios nos quite ese control y nos hace ver que las cosas no suceden como nosotros entendíamos que tenían que suceder, entramos en crisis. Aleluya. Moisés había hablado cara a cara con Dios, pero fue llamado a confiar plenamente en el plan de Dios. Era perfecto, incluso aunque él no pudo ver culminar su obra. Cuando entendemos que Dios es soberano, mis amados hermanos, no necesitamos controlarlo todo. Por favor, entienda esto. Usted no puede controlarlo todo. Hay cosas que usted no va a poder controlarla. Aleluya. Pero podemos descansar en el hecho de que sí conocemos al que controla todas las cosas. Al que no permite que una hoja de un árbol caiga si no es su voluntad. A aquel que tiene el control absoluto de saber inclusive cuántos cabellos de nuestra cabeza tenemos cada uno de nosotros. Hermano, hoy podemos descansar en el hecho de que Dios está en control. Incluso cuando las cosas parecen fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión. Oh, mis amados hermanos, reconozcamos en este día que el control de nuestras vidas y de todo lo que acontece lo tiene Dios, y Él sabe lo que está haciendo mejor que nosotros. Aleluya. Yo pienso en Jesús. ¿Sabe que hay varios casos en la Biblia que a veces yo me imagino lo difícil que era entenderlo? Nosotros tenemos ya las películas concluidas, tenemos ya todos los detalles, pero piensa en Jesús. Yo me imagino a los discípulos escuchar a Jesús orar en el Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún Jesús en su humanidad mostró una profunda sumisión a la soberanía del Padre. Oh, hermanos, tenemos que seguir este ejemplo. Aún Jesús, pudiendo él tomar, él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Cuando usted y yo descansamos en la soberanía de Dios, eso nos trae
paz a nuestra vida. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestras conciencias en Cristo Jesús. No tema en responderle a cualquiera que te pregunte qué está pasando en tu vida y cómo es que te mantienes tan sereno. Puedes responderle con confianza: yo mismo no sé qué es lo que Él está permitiendo, pero yo sí reconozco y confío que Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Aleluya. Él sabe lo que está permitiendo. Aunque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, tuvo la paz de haber cumplido su propósito. Y esto me encanta, mis amados hermanos. Los versículos 5 y 6. Mire lo que dice este versículo 5 y 6. Esto me encanta. Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. Quizás Moisés no merecía una muerte como esta. El día que Moisés murió, no hubo grandes discursos. No hubo un desfile de reyes y presidentes. No hubo trompetas. No hubo cañonazos en su honor. No hubo panegírico. Aparentemente fue una actividad donde aparecieron solo dos: el muerto y el que lo enterraba. Oh, pero qué gran privilegio. Que aunque no habían los faraones de Egipto, aunque no estaban los dioses de Canaán reunidos para despedir a este gran hombre, la Biblia dice que Dios fue el que se encargó. Él mismo le dijo a Moisés: viviste para mí, trabajaste para mí, no te voy a dejar entrar, pero a ti te entierro yo. Oh, gloria al nombre del Señor. El Señor estuvo presente, aleluya, cuando Moisés dejó esta tierra. Oh, mis amados hermanos, yo no sé si a usted le gustaría morir de esta manera, pero gloria a Dios, bienaventurado que cuando tengamos que dejar esta tierra, quizás no se anuncie en las redes sociales, quizás la noticia no se vaya viral, quizás los famosos ni se enteren, pero gloria a Dios que ese día que tengamos que cruzar el umbral de la eternidad, seamos recibidos por el mismo Señor diciendo: yo me encargo, yo soy el responsable. Ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aunque no estás entendiendo por qué lo hago de esa manera, yo sí sé que mi plan para ti era mejor que el que tú tenías. Porque quizás el plan de Moisés era llegar a Canaán, envejecer con sus nietos contándole de las maravillas y milagros en Egipto. Quizás el plan de Moisés era edificar una casa, un plan un poco latino. Imagínense que Moisés era medio latino él. Quizás era tener una gran casa, quizás era tener varios carros en la marquesina, y que cuando alguien te visitara dijera: oh, cuánto Dios te ha prosperado. Y usted: sí, la gloria de Dios, pero hemos vivido 40 años sirviendo a Cristo. No. Moisés no tuvo ninguno de estos privilegios, pero tuvo el privilegio mayor. Dios estaba ahí con él y él se encargó de hacer todo el funeral para Moisés. Dios no envió ángeles, él mismo dijo: yo me encargo, Moisés. Aleluya. Hay varios ejemplos bíblicos que pueden respaldar este tema de cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y estos ejemplos muestran cómo los caminos de Dios a menudo desafían la comprensión humana, pero siempre están guiados por su soberanía y propósito eterno. Soberanía y propósito eterno. Usted no es un accidente. Aleluya. Dios tiene un propósito contigo. José en Egipto. ¿Usted ha escuchado esa historia? José en Egipto. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Posteriormente encarcelado por un crimen que no cometió. Desde la perspectiva humana, mis amados hermanos, todo esto parecía profundamente injusto. Sin embargo,
a lo largo de su vida, Dios utilizó estas adversidades para llevarlo al segundo cargo más alto de Egipto. José fue capaz de salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. Durante muchos años José no pudo ver cómo Dios estaba trabajando en medio de su sufrimiento. Pareciera que lo que Dios permitía no tenía sentido. Pero al final en Génesis 50:20 José reconoció y dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mis amados hermanos, aunque a menudo no entendamos el propósito detrás de nuestro sufrimiento, Dios puede transformar lo que parece malo en algo bueno. Su plan, su propósito puede hacer que de lo malo surja la mejor historia. El sufrimiento de Job. Job era un hombre justo que perdió todo: sus bienes, su salud, sus hijos, sin ninguna razón aparente. Durante todo el libro, Job y sus amigos tratan de comprender por qué un hombre tan recto experimenta tanto sufrimiento. Lo grande es, mis amados hermanos, que Dios no le da una explicación a Job. Si había uno que merecía una explicación, era Job. Sin embargo, Dios no le da una explicación directa, sino que le muestra su soberanía y su poder aún en medio del dolor. Al final Job termina diciendo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me avergüenzo y me arrepiento en polvo y cenizas. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, lo permite con un propósito que va más allá de nuestra comprensión. Nunca serás capaz de entender qué Dios está haciendo, pero siempre serás capaz de elegir confiar en medio del proceso. A veces, mis amados hermanos, la respuesta está en confiar, no en entender. A veces la respuesta que usted necesita no es la de entender, es la de confiar. Oh, gloria al nombre del Señor. Otro caso, Gedeón y el ejército reducido. ¿Usted ha escuchado esa historia? Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Inicialmente, en el primer discurso de Gedeón, logró reunir un ejército de 32,000 hombres. Pero Dios, después de varias pruebas, decide reducir ese ejército a 300 hombres. Esto no tenía lógica, mis amados hermanos. Pero Dios estaba asegurando que la victoria fuera atribuida a Él, a Dios, y no a la fuerza del ejército. Desde una perspectiva militar, este movimiento no tenía sentido. Parecía una estrategia destinada al fracaso. Humanamente es imposible reducir un ejército en medio de una batalla. Esto parecería ilógico, pero Dios quería que Israel viera que era Él que traía la victoria, mis amados hermanos. Aleluya. El llamado de Abraham a sacrificar a Isaac, el sufrimiento de Jesús en la cruz, el sufrimiento del apóstol Pablo, la salida de Egipto por un camino más largo.
Todos estos acontecimientos nos muestran que a veces Dios nos lleva por rutas más largas y complejas en la vida para prepararnos para lo que viene. Quizás Dios está permitiendo una vuelta adicional en tu vida y tú estás peleando con Dios. Y quizás Dios te dice otra vuelta y usted está peleando. Cuando Israel salió de Egipto, en 2 semanas llegaban a Canaán por el camino de los filisteos. Y a Dios se le ocurre decirle, no se van por ahí, se van por aquí abajo. 40 años, lo que podían hacer en 2 semanas. Pero al final Dios sabía que los israelitas no estaban listos para enfrentar la guerra. Y aunque el camino más largo parecía inconveniente, en realidad era parte de su propia protección. ¿Sabe por qué a veces Dios permite muchas cosas en nuestras vidas? Para protegernos aún de nosotros mismos, hermano. Cada situación que Dios permite en nuestras vidas, aleluya, lo hace con un propósito. Quiero ir terminando con este concepto. Pero otra historia que me llama la atención es la caída de los muros de Jericó. Esta me da risa, hermano. En vez de en lugar de Dios darle una estrategia militar convencional a Josué para conquistar Egipto, Dios pide a los israelitas que marchen alrededor de la ciudad durante 7 días y que tocaran trompetas. Yo me imagino a los israelitas caminando, todo el mundo en silencio. 7 días. Al 7º día tenían que dar 7 vueltas. Y con la trompeta solo confiar en que Dios iba a hacer lo demás. El plan de Dios parecía absurdo desde el punto de vista humano. Pero los muros de Jericó cayeron sin que los israelitas usaran la fuerza física. A veces Dios nos pide que hagamos cosas ilógicas, cosas que parecen ilógicas, para que podamos ver su poder actuar de forma que no imaginamos. Mis amados hermanos, la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que atravesaron situaciones y circunstancias totalmente sin sentido. Pero Dios al final le mostró su plan. ¿Estás tú dispuesto a confiar en la soberanía de Dios? ¿Estás tú dispuesto a confiar aunque no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida? Dios nos ayude, mis amados hermanos. Dios nos ayude, amados. Yo sé que a veces en nuestras vidas enfrentamos momentos que simplemente no entendemos. Nos encontramos mirando al cielo, buscando respuesta, y quizá lo único que encontramos es el silencio de Dios. Como Moisés, que después de años de liderazgo fiel, solo pudo contemplar de lejos la tierra prometida. Muchas veces sentimos que nos quedamos en el umbral de lo que soñamos, de lo que pensamos que era justo, de lo que pensamos que merecíamos. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios sigue siendo bueno, aun cuando no lo entendemos. Quizás has orado por un milagro que no llega, o has pasado por pérdidas que no puedes explicar. Tal vez has trabajado duro en algo solo para verlo desvanecerse ante tus ojos. Y en el fondo luchas con la misma pregunta que Moisés pudo haber tenido. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué fue así? ¿Por qué lo permitiste? Yo contaba la historia de Nick Buyahi. Esta historia de Nick Buyahi a mí me llama la atención. Nick Buyahi es un predicador, es un conferencista internacional. Mostraba la imagen esta mañana de Nick. Quizás usted lo haya visto en internet.
Él nació sin brazos ni piernas. Desde el momento en que iba a nacer, los médicos se reunieron con sus padres y le dijeron: el niño trae problemas, no trae brazos ni trae pies. Es mejor abortarlo. Va a ser una carga para su hogar. Los padres dijeron: somos cristianos, el niño va a nacer. Los mismos padres, dice Nick en su libro, que cuando él nació, aún los hermanos de su congregación llegaban no con cara de alegría, sino con cara de tristeza. Y más que decirle: Dios va a hacer grandes cosas con este niño, lo que le decían: ¿por qué Dios permitió que ese niño naciera de esta manera? Durante años él tuvo que soportar la vergüenza en las escuelas de ser el fenómeno raro. Él deseaba correr como los demás amiguitos. Él deseaba abrazar a su maestra, de tal manera que cayó en una depresión que a los 11 años intentó quitarse la vida. Se metió en la bañera de su casa para ahogarse. Sus padres lo salvaron. Y él cuenta que todas las noches oraba y le pedía a Dios: Señor, haz un milagro, dame manos y dame pies. Y como había nacido en un ambiente cristiano, él oraba fervientemente todas las noches: Señor, dame mis manos, dame mis pies. Yo lo creo, yo lo declaro. Y al otro día, cuando despertaba, seguía igual. Y esto lo frustraba. Y él dijo: hasta que un día comprendí que él había pensado mal. Porque él había estado pensando solo en recibir un milagro. Y él anhelaba su milagro. Pero él se había perdido en entender que aunque él no recibiera su milagro, él podía hacer un milagro en la vida de otros. Hermano, a veces estamos tan concentrados en nuestro Canaán que nos olvidamos que hay un cielo que nos espera. A veces estamos tan concentrados en aquello que no tenemos y aquellos por qué que no entendemos, que perdemos de vista la gracia y la misericordia de Dios. Quizás hoy tú no puedas recibir un milagro, pero hoy tú puedes ser el milagro de Dios para la vida de alguien. Con tus dones, con tus talentos, con tus recursos, con lo que Dios ha depositado en tu corazón. Y para eso, mis amados hermanos, no necesitas entender los caminos de Dios. Solo necesitas confiar en su corazón. Cuando no veas la mano de Dios, confía en el corazón de Dios, que Él ha dicho que es fiel, que es verdadero. Y aunque sus caminos son misteriosos, siempre serán mejores que nuestro camino, y siempre será para nuestro bien y para su gloria. Nuestro Dios es experto en tejer propósitos eternos en medio de circunstancias temporales. Nuestro Dios es experto en tejer propósitos eternos en medio de nuestras circunstancias temporales. Moisés no vio la tierra prometida, pero entró en la presencia del Dios que lo prometió. José fue vendido como esclavo, pero llegó a ser la salvación de su familia. Job perdió todo, pero al final dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Aleluya. Así que hoy, mi amado hermano, aunque lo que Dios haga en tu vida no tenga sentido para ti ahora, te animo a confiar.
Te animo a confiar en que Dios está contigo, aún en la confusión, aún en el dolor, aún en lo que no entiendes. Él sigue siendo soberano y en su tiempo entenderemos que todo encaja perfectamente en su plan y en su propósito. Permite que esta verdad te llene hoy y te llene de paz. Aunque no entiendas el porqué, puedes elegir confiar en el quién. Aunque no puedas entender el porqué, puedes confiar en el quién. El Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando ese glorioso día llegue, veremos claramente que todo lo que Dios hizo tuvo sentido, más del que jamás hubiéramos imaginado. Es mi oración de que te vayas con una nueva confianza en tu corazón. Inclina tu rostro, vamos a orar. Te invito a confiar, hermano. Confía en que aunque lo que Dios haga no tiene sentido ahora, Él está obrando algo hermoso en tu vida. Algo más grande, más profundo aún de lo que tú puedes ver. Aleluya. Gracias, Señor. Perdónanos, Dios, las veces que hemos dudado de tu propósito. Perdónanos las veces que hemos sido incrédulos. Ayúdanos a profundizar en tu soberanía, Señor. Perdona las veces que nos hemos turbado, Señor, en aquello que tú haces aún a favor de nosotros mismos, Señor. Podamos confiar, Señor. Enséñanos a confiar en ti, enséñanos a vivir, Señor, a la altura de tu llamado, Dios. Gracias por la fidelidad de Moisés y gracias porque a través de su historia podemos confiar en que muchas veces quizás no veamos fruto en nuestra obra terrenal, pero nuestro legado se extenderá aún más allá. Moisés desapareció de esta tierra en un monte, solo, Señor, sin nadie que le acompañara, sin nadie con quien despedirse. Sin embargo, tu propósito permite que todavía hoy, miles de años después de ese acontecimiento, hoy nosotros seamos fortalecidos y podamos verte a ti a través de la vida de Moisés. Ayúdanos a terminar bien nuestra carrera, Señor. Ayúdanos, Señor, que seamos fortalecidos de tal manera que aún en medio de la turbación, en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de las lágrimas, podamos verte a ti, Señor. Hoy nos reconciliamos contigo. Hoy nos reconciliamos contigo porque muchas veces no entendemos el porqué, pero sí amamos al quien. Amamos al que nos rescató, al que nos dio vida y nos la ha dado en abundancia. Aleluya. Gracias, Señor. Quizás has estado luchando con un porqué en tu vida. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Hoy es una tarde para confiar. Ponte de pie en esta tarde. Ya nos vamos a casa. Dile al Señor, aunque no entiendo el por qué, puedo confiar en tu mano poderosa. Puedo confiar en tu gran amor. Puedo confiar en cada promesa que tú me has dado. Aunque tardare, yo sé
Yo sé que tú vas a cumplir cada palabra, Señor. En mi vida tú has sido bueno. En mi vida tú has sido fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde.